Y bueno amigos, espero que se encuentren bastante bien. Les advierto que viene un video bastante cargadito porque entre otras cosas hemos visto como en las últimas horas el presidente del Athletic Club de Bilbao, muchísimo honor a este club y todo, prácticamente todo lo que le rodea, ha puesto a bailar a esta gente absolutamente indecente. Los tiene bailando de una manera impresionante y como debería ser, ¿no? Y también, bueno, algo que vamos a escuchar de Juanma Rodríguez que en un programa radial que él hace, dio un discurso bastante interesante. Yo creo que voy a estar de acuerdo como casi siempre. Sobre el final les voy a colocar algo de Spider Culé, que bueno, no es que sea tampoco el tipo más listo de todo el mundo, pero definitivamente es uno de esos culés que uno escucha y dice, bueno, todavía queda un poquito de esperanza de que no todos ahí son retrasados, ¿no? Y la sensación que queda de esta gentuza es que no se puede tener un poquito de cerebro y ser del Barça. Es prácticamente incompatible. Yo creo que lo que pasa con Spider Culé nos va a dar la razón absolutamente todo. Les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video para descubrir esto absolutamente juntos y vamos a disfrutarlo. Quiero que empecemos con este clip que está causando un montón de revuelo, muchachos. O sea, como era de fácil prever por el niño protegido de la prensa, pero mucha atención porque les voy a añadir algo muy interesante ahora. Un párvulo de 17 años, bocón, muy altanero, muy agrandado. No sé si tiene 17 años, para mí no los tiene, pero bueno, ese es otro discurso. No, a mí para nada. A mí me parece que habla de más y que al final lo que están haciendo es entronizarlo a punta de marketing, porque si vemos sus números de esta temporada, hay muchos jugadores, pero muchísimos, más de 20, que han tenido mejores números que él, que han incidido más en triunfos para su selección o para sus equipos. Y si no has ganado torneos internacionales, yo creo que no debes aspirar a ganar un torneo, un premio internacional como el Balón de Oro. Para votar este año tampoco lo pondría en la lista, pero como no voto, entonces no hay porque ningún no te cae bien el jugador y ya. No, pero ¿por qué? ¿Y a vos porque te cae bien lo tengo que meter? No, yo te digo, porque no te cae bien. Un ejemplo. No, pero es que si te gusta el fútbol, te gustó la temporada de Lamine. No me gustó, yo le vi 2 partidos con el Inter, nada más. Tenía que haber visto más partidos de la liga. liga. Sí he visto más partidos, pero para mí no tiene los números suficientes y no tiene todavía algo para hacer el Balón de Oro. El Balón de Oro lo tiene que ganar Ousmane Dembélé, punto. No hay nadie más. Yo creo que la discusión está cerrada. Claro, si queremos seguir acrecentando y en España quieren seguir es que, ese rumbo, es que realmente ha sido un muy buen jugador. Yo no sé. Chicos, esto es una cuestión que pasa en El Salvador, periodista que evidentemente da una opinión al respecto de lo de Lamine Yamal, lo de que si tiene 17 años o no, lo de que si es un agrandado o no, pues eso es algo muy particular, pero en algo tiene razón y es en el tema de los números y de que básicamente los títulos ahí pesados pues no los va a poder disputar, ¿no? Definitivamente eso, el tema de la Champions League para mí le termina penalizando. Si el Barça hubiera terminado ganando la Champions, yo creo que el debate hubiera sido inexistente totalmente, ¿no? Pero lo llamativo de todo esto es que la gente está escandalizada de lo que dice este señor sin recordar una cosa, y es que este mismo hombre fue el que salió diciendo barbaridades de Vinicius. Se filtró una foto de él besándose el escudo del Barça con una camiseta que tenía. Entonces es lo que me parece bastante llamativo, siempre la doble vara de medir. Esta gente aplaudiendo y decía qué tipo tan increíble, tiene un conocimiento de fútbol espectacular, porque no votó a Vinicius, después se puso a rajar de Vinicius en el programa y ahora pues básicamente que habla de Lamine Yamal y de su opinión, que es su opinión y no debemos olvidarlo, están absolutamente escandalizados. Es que me parece sencillamente maravilloso lo de esta gente. Y ojo a esto que me vi en el programa de Juanma Castaño y me pareció absolutamente ridículo y patético, sinceramente. 17 años, es un jugador... a mí es que me da igual que le den el Balón de Oro ahora, porque es que creo que va a acumular varios, pero ahora mismo, por favor, si no se lo dan a él, que no se lo den a Dembélé, porque es que sería un atentado contra la estética. O sea, los museos de Bellas Artes deberían de cerrar en ese momento en todo el mundo. Es absolutamente lamentable, de verdad, el desprestigio. Es obvio que esta gente está muy dolida por lo que les hizo Dembélé y que encima Dembélé haya demostrado que sí podía hacer grandes cosas, ¿no? Y lo que tienen es un resentimiento con Dembélé que para mí debe ser claramente el Balón de Oro. No me van a colar tampoco lo de Mbappé. Obviamente ya está fuera de la Nations League. Le falta el Mundial de Clubes. O sea, no me van a colar lo de Mbappé. A mí no me lo van a colar definitivamente. Pero es bastante curioso, ¿no? Porque como que cierren los museos de estética. A mí Dembélé me parece un futbolista
que antes de esta temporada era bestial la manera como reventaba y desequilibraba. Incluso cuando estaba en el Barça también demostraba mucho eso, pero le faltaban los números. Ahora esta temporada que acompañó los números, que es antiestético. Entonces, lo de la temporada pasada de Rodri, ¿qué fue? Es que, repito, muchachos, esta gente con el doble discurso siempre terminan absolutamente ridiculizados y ellos mismos, uno no tiene que añadir muchas cosas, sino escucharlos decir sus barbaridades para que ellos mismos se pongan en su sitio. Vamos a poner esto ahora de Gerardo Romero, que también es otro que está llorando porque, como les decía, el presidente del Athletic Club les puso a bailar diciendo lo que mucha gente está pensando y absolutamente nadie se atreve a decir, que es lo de las corruptelas absolutas y totales del Barça, y bueno, los puso a bailar de una manera increíble. Sinceramente te digo, Víctor, que después de escuchar hoy al presidente del Athletic Club, a mí me han entrado unas ganas locas de pegarles clausulazo, pero unas ganas locas. Porque los palos que nos ha pegado, sí. ¿Sabes? Ahora, otro tema es que el Barça quiera dar dinero al club con un poco ese mal rollo que se ha visto que hay. A ver, chicos, de verdad, yo no entiendo. Imagínate que ellos tienen una cláusula para un futbolista que, bueno, pues básicamente no es que quieran vender, pero dicen, bueno, si me pagan la cláusula es un negocio redondo, ¿no? Y todavía están con este cuento. A mí una de las cosas que me parece llamativa de todo esto, chicos, y siempre se los digo, es ¿cómo es posible que te ofendas porque te digan la verdad? Porque es básicamente lo que está haciendo Gerardo Romero y compañía. Se ofenden porque les dicen la verdad. No les gusta que la gente sea honesto, que les digan, mira, ¿sabes qué? Son unos corruptos y pues hay que tratarlos como tales. Es básicamente eso. Y lo de esta gentuza es que es absolutamente imponente en todos los sentidos. También por ahí apareció el tal Enric Masip. Este tipo tiene la manera en la que se expresa, parece, no sé, de verdad. Lo que les digo, es increíble lo de esta gente y cómo maneja todo esto. Bueno, pagarle la cláusula, que yo estoy casi seguro de que el Athletic Club va a estar encantado de recibir el dinero. Es que yo de verdad a veces me pongo a pensarlo y me parece llamativo. Y esto de Juanma Rodríguez es para repetirlo una y mil veces porque es acertadísimo. Por tratar con un futbolista con contrato en vigor con otro equipo. Sois vosotros los ofendidos. O porque ese jugador no les eligió a ellos en vez de quedarse en el equipo de su vida. O tienen una visión distorsionada de la realidad, o, como sucede con Silvia Inchaurrondo, esta señora que está en televisión espantosa, se piensan que somos todos unos tarados mentales. Es que yo creo que piensan eso. Ayer, después del esperpento de la fontanera, de Leire Díez, somos noticia a nivel mundial, para mal. Esta Silvia Inchaurrondo, esta señora, dice, con sus santas, iba a decir, con sus santos cataplines, pero no, con sus santas narices, que el famoso Aldama, que aparece al final, yo estaba diciendo, joder, si lo pilla esto Valle Inclán, se forra. Y dice que el famoso Aldama había ido al hotel a arroparla. Pero vamos a ver, Silvia, ¿tú te piensas que somos gilipollas? Hombre, te puedes pensar que somos gilipollas, pero con dinero privado. Con el dinero público, no. Con mi dinero, o sea, además de... tengo que poner la cama también. Aldama fue a arropar a esta señora, a Leire Díaz, y Laporta pagó a Negreira por unos informes de 2 folios mal escritos y con faltas de ortografía. Por eso, digo una vez más hoy, todos tenemos que ser Jon Uriarte Uranga, el presidente del Athletic Club de Bilbao, que le ha cantado las 40 en bastos al hombre que le enciende los puros a Joan Laporta. Es absolutamente demoledor, por eso les estoy diciendo y me quiero quedar con ese pedacito de todos somos el presidente del Athletic Club porque hemos llamado como merece ser llamada esta gente, corruptos, mafiosos, ratas, la cantidad de cosas que se le puedan ocurrir y que mucha gente ya le ha dicho, y repito, mucho honor al presidente del Athletic Club, que más bien ha sido modesto, ha querido no ir tan frente, tan fuerte, y dicho, mira, ¿sabes qué? Sencillamente me parece muy raro lo que está sucediendo, ¿no? Espectacular el presidente del Athletic Club, y bien lo que dice Juanma Rodríguez, porque siempre muy acertado, yo casi siempre en el barco de Juanma. Cerramos con lo que les decía, muchachos, de el Spider culé y el entorno del Barça, cómo le atacan siempre por decir las cosas como
básicamente su opinión. No escuchamos este primero y enseguida vemos otro. La UEFA le dijo, oiga, usted no me puede poner como ingreso ordinario un ingreso extraordinario, que esto es lo mismo que le ha dicho la Liga al Barça. La Liga también frenó estas palancas bajo el mismo pretexto. No se puede hacer esto porque esto es un poco hacer trampas. Esto no me dice si usted gestiona bien o mal el club, que para eso ponemos el fair play. El fair play es simplemente un mecanismo de control para que se aseguren los organismos de que los clubes no van a la quiebra a través de dirigentes que hagan el cabra, ¿vale? Para ello les interesa qué haces con tu actividad ordinaria, ingresos y gastos de la temporada, pero ordinarios, no los extraordinarios, porque los extraordinarios ocurren una vez y no vienen más. Entonces no me sirven como parámetro para entender si tú gestionas bien o mal el club. Me lo sirve el ratio entre ingresos y gastos. Deuda, impuestos, EBITDA, toda polla esta. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el Barça? Que le dijeron, la UEFA le dijo, oiga, señoritos, esto del 10% no me lo contabilice usted a mí, no me haga trampas y no me lo ponga como un gasto ordinario. Si lo vuelve a hacer, se le caerá el pelo. Bueno, pues un mes después el Barça vendió otro 15% de los derechos de televisión. Tenemos el 25% vendido a 20 años, o 25. La UEFA posteriormente volvió a hacer un control y se dio cuenta de que el Barça había vuelto a poner este 9-15% como gastos ordinarios, en lugar de como la venta extraordinaria de un activo intangible. Bueno, ¿qué pasa entonces? Que la UEFA le ha dicho al Barça, chiquillo, te avisé, te dije, esto no lo puedes hacer y si eres reincidente se te va a caer el peluquín. Y el Barça ha sido reincidente. Bueno, chicos, ahí este hombre estaba tratando de una manera sencilla y básica explicar la que le puede caer al Barça, aunque yo ya les aviso yo que esto pues estará en veremos, ¿no? De que si realmente el Barça va a poder ser sancionado, me cuesta todavía verlo, ¿no? Y pues ya les voy a explicar por qué les he colocado estos dos clips de Spider Culé. Creo que vamos a este otro y en breve cerramos. El viaje de Joan García prácticamente hecho. ¿Estoy contento? No. La verdad que no. Porque, mirad, a mí esto de que 25 millones es una ganga, repito, depende. Si te vas a meter en un lío con Ter Stegen, luego Ter Stegen no se va, no renuevas a Chesnik, o sea, montas pollo. Me recuerda lo de Dani Olmo. Es hacer maniobras de mercado porque hay que mover dinerico, ¿sabes? Hay que mover intermediarios, hay que mover comisiones. Entonces vamos a hacer cositas para que pasen cosas y el dinero fluya. Ah, que no tenemos dinero. Es igual. Hagamos que fluya un poquito, que circule los billetes para aquí y para allá. No me gusta. No lo veo necesario. Yo entiendo que el Barça tiene que fichar para mejorar la plantilla. Siempre hay un margen, aunque sea chiquitito, de mejora. Pero la portería no hace falta. Aguárdate esos 25 millones para realmente traerte a un tío para el extremo izquierdo que sea diferencial. Ahí está lo que les decía, muchachos. Es increíble. Lo llamativo de todo esto es que esto lo publicó un tal Joalber Rangel, que dice: el despecho de un perico no se puede ocultar, ¿no? Por el tema de que Joan García iba a cambiar, o parece que va a cambiar el español por el FC Barcelona. Y es lo que les estoy diciendo, chicos. Tú no puedes mostrar un poquito de cerebro porque, a ver, tal vez lo del fichaje de Joan García sería interesante para un club que no tenga problemas económicos, que no tenga que hacer varias cositas. Pero en este caso este hombre tiene razón. Decir, mira, tal vez no necesitamos a Joan García. Y lo que estamos haciendo es intentar buscar soluciones que nos puedan venir bastante mejor. No es, creo que es básicamente lo que estaba tratando de decir. Además, tratando de explicar también lo de la posible sanción. Y ahí está la gente diciéndole, tratándole de que es del español, tratándole de que no es del Barça. O sea, poniéndole y retirándole carnet a la gente, lo de siempre. Esta gente es impresionante. Repito, aquí no se puede tener un poquito de cerebro y ser del Barça. Es absolutamente incompatible porque ahí lo que va a salir la gente es atacarte. Y por cierto, también hay mucha gente del madridismo así, que tú criticas algo que no te parece correcto, que al fin y al cabo es tu opinión, ya te van a empezar a quitar y a poner el carnet. Pero bueno, ahí está, les dejo este video y esperando que lo hayan disfrutado. Siquiera me encantaría saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.